Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Seguimos con nuestros estudios acerca de la doctrina de la salvación. El día de hoy vamos a empezar con el tema de la glorificación. Esta es la primera parte que vamos a ver acerca de esta enseñanza tan importante y tan bonita que podemos encontrar en las Escrituras. Nuestro texto a desarrollar el día de hoy es Romanos 8, 29, 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Quiero que oremos por la palabra. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Señor, te entregamos en tus manos este sermón. Entrego, Señor Dios, en tus manos este momento de predicación y te pido que nos permitas entender las Escrituras. Por favor, Espíritu Santo, danos luz, renueva nuestras mentes con tu santa palabra, mi Señor. Te pido por los corazones de aquellas personas que están escuchando este sermón, para que sea tu palabra de vida, la que transforma sus vidas, sus corazones, la que transforma sus mentes, amado Señor. Amado Padre, Dios misericordioso, yo te pido en este momento, sostengas esta enseñanza, amado Padre. Sosténme, Señor, como predicador. Guíanos, Espíritu Santo, a toda verdad. Te entrego este momento, amado Señor. Amén. Bueno, antes de entrar en materia con nuestro texto, cuando leemos Romanos capítulo 8, podemos notar desde principio a fin que el protagonista de este capítulo es el Espíritu Santo, ya que nos detalla de una manera muy clara el ministerio de esta persona de la Trinidad en la vida del creyente. Y esto ha hecho que me detenga y reflexione sobre el Espíritu Santo. Quizá en esta introducción resulte un poco extensa, pero es necesario, pienso yo, que todos reflexionemos por un momento y le demos la importancia que debemos darle al Espíritu Santo y reflexionemos sobre el ministerio, sobre este ministerio tan importante que Él lleva a cabo en nuestras vidas. Y veamos que la persona de la Trinidad que está involucrada de manera más íntima en la vida del creyente es el Espíritu Santo de Dios. Pero tristemente, y esto ha causado en mi interior, eh, que es que vemos que tristemente nosotros relegamos la importancia del Espíritu Santo al no considerarlo como lo que realmente es. Y es que Él es Dios mismo. Y mientras voy desarrollando este sermón, realmente siento tristeza en mi corazón y le pido perdón a mi Señor por no dar la importancia al Espíritu Santo como debería darla realmente. Le pido al Señor que nos perdone por ser tan imperfectos, ser tan limitados en nuestro conocimiento acerca de su naturaleza perfecta. El Espíritu Santo es Dios mismo, posee todos los atributos del Dios infinito y por lo tanto su poder es infinito, su amor es infinito, su misericordia es infinita, su santidad es infinita. Y así podría dar toda la lista de los atributos divinos que también descansan sobre la persona del Espíritu Santo. Demos gracias al Señor por la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos con total reverencia mirar hacia la persona del Espíritu Santo y clamar a Él. Quiero que realmente entendamos el gran ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas y la forma maravillosa como Él trabaja en nosotros. Lo triste y algo que es lamentable realmente es que dentro de la iglesia cristiana moderna muchos de los movimientos cristianos actuales le han dado una mala interpretación al Espíritu Santo y a su ministerio. Quiero que veamos la decadencia que se promueve dentro de este marco general para que entendamos la gravedad de este asunto y las blasfemias tan terribles
que se cometen contra el Santo Espíritu de Dios. Y luego podamos ver el maravilloso ministerio del Espíritu Santo bíblicamente tal como es y cómo debemos verlo nosotros realmente. Lo que promueve lo que promueven estos movimientos evangélicos y lo que según para ellos es la obra del Espíritu Santo es lo siguiente: derribar a la gente al suelo y hacer que se retuerzan sin control, hacer que la gente se ría sin control, hacer que la gente se caiga en una especie de hipnosis, de un hechizo hipnótico y algunas veces en trances que duran por horas. Muchos dicen que cuando el Espíritu Santo actúa sobre alguien, lo lleva a tener convulsiones o un hipo incontrolable. También hay algunos que dicen que el Espíritu Santo lleva a la persona a actuar como si esa persona estuviera ebria, se tambalea, se tropieza sobre las cosas, inclusive se puede caer en un estado de semiconsciencia. Muchos dicen y enseñan que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, puede causar que balbucees o hagas sonidos extraños. Inclusive enseñan que se pueden hacer sonidos de animal, como de un pollo, de un pato, como un perro, como cualquier animal. Dicen que el Espíritu Santo puede hacer que rompas tu ropa o que bailes o saltes de manera incontrolable por todo el lugar dando gritos sin sentido. Este tipo de movimientos enseñan que el Espíritu Santo puede motivar a un sanador a golpearte con toda tu fuerza, no sé, en medio del estómago para poder sanarte, o quizá te golpea en la quijada o en el rostro, dependiendo del lugar donde necesites la sanidad. Y dicen que ahí está el Espíritu Santo abofeteando o golpeando a las personas para que éstas se liberen o se sanen. Las Escrituras claramente nos enseñan que Dios no es un Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Primera de Corintios 14:33. También nos enseña que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y esto es muy importante, de dominio propio. El Señor nos ha dado espíritu de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. En algunos casos más descarados en este tipo de movimientos dicen que si las personas hacen un pacto de dinero y le envían al evangelista o al pastor sumas de dinero, podrán experimentar este tipo de cosas o recibir este tipo de unciones, entre comillas, de unciones espirituales. Y es el mismo panorama donde Simón el mago viene y le ofrece a los apóstoles dinero. Cuando él vio el Espíritu Santo estaba presente allí en lo que los apóstoles hacían, él les ofreció dinero diciendo: dame esa autoridad también para que en toda persona que yo imponga las manos pueda recibir el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el regalo de Dios con dinero. Nadie puede comprar absolutamente nada de Dios, mucho menos el poder del Espíritu Santo, aunque eso es lo que con mucha frecuencia, muchas veces es prometido. Todo este tipo de cosas y muchas más cosas son atribuidas al Espíritu Santo. Y qué blasfemias tan grandes. Todas estas supuestas manifestaciones y ridiculeces insultan y entristecen al Espíritu Santo, son blasfemias contra el Espíritu, no tienen absolutamente nada que ver con el Espíritu Santo. En ninguna manera, este tipo de cosas, en ninguna manera son manifestaciones del Espíritu Santo, y además son el polo opuesto de la adoración que Él merece. Esto no debe ser aceptado, esto no es tolerable. Esto es exactamente lo opuesto a la adoración verdadera. Las personas creen que el Espíritu Santo es como una especie de fantasma o de fuerza o de energía, y lo ven como algo impersonal y algo con lo que se puede jugar, cuando lo que realmente nosotros necesitamos es considerar que el Espíritu Santo es absolutamente y en todo sentido el Dios eterno, la tercera persona de la Trinidad, que debe ser amado y adorado y honrado por quien es Él y por lo que ha hecho y está haciendo. Él es la deidad y no debe ser ignorado y no debe ser mal interpretado.
debe ser adorado por lo que Él es. El Espíritu Santo es quien nos da nueva vida. El Espíritu Santo es quien nos regenera. El Espíritu Santo es quien nos adopta en la familia de Dios. Es el Espíritu Santo quien entonces nos está santificando. Es el Espíritu Santo quien desde nuestro interior nos capacita a llenarnos cada vez más de Él. Es el Espíritu Santo el que nos coloca por el bautismo espiritual en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos ilumina y nos enseña las Escrituras, las cuales Él mismo escribió. Él es el autor de las Escrituras. Es el Espíritu Santo quien algún día nos va a glorificar. Un día va a resucitar nuestros cuerpos a vida eterna. Todo esto es el ministerio del Espíritu Santo a lo largo de nuestras vidas como creyentes. Él está en ese proceso de conformarnos al estándar de santidad que es la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. Y Él hace esto constantemente, moviéndonos de un nivel de gloria al siguiente, hasta el día cuando Él nos perfeccione en el cielo. Este es el ministerio del Espíritu Santo. No es un ministerio de torpeza, es un ministerio de santidad. Y qué gran diferencia a lo que se representa actualmente en algunos movimientos evangélicos. Quiero entonces que veamos un panorama un poco más general del ministerio del Espíritu Santo, de este ministerio tan maravilloso. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el mundo? ¿Qué es lo que Él está tratando de hacer? ¿Cuál es su plan? Y sé que de pronto esta introducción es un poco extensa, pero es necesario que le pongamos atención. ¿Cuál es el plan de Dios? Y quiero que me acompañen a Efesios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este gran misterio del Espíritu Santo tiene que ver con la glorificación, tiene que ver con el hecho de que seremos glorificados para glorificar a Cristo por la eternidad. El texto comienza con una bendición. Esta es una ofrenda de alabanza a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo que significa, lo que implica esto es que son iguales en naturaleza, iguales en esencia. Dios, quien es uno con el Señor Jesucristo, nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Eso es lo que nos dice aquí la Escritura. Él nos está bendiciendo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora y en el futuro, en todo el sentido completo. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Cuál es su razón? ¿Por qué Dios lo está haciendo? Porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí está el propósito. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esta es una afirmación que abarca todo, que lleva al creyente desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Esto comienza antes de las eras y termina después de que el tiempo se acaba. Esta es una afirmación de elección y glorificación. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y el propósito es que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esto es en el cielo, cuando estemos en su presencia. Y esto es en gran parte lo que veremos en este sermón, que el propósito final de la salvación es que seamos glorificados, es decir, totalmente conformados a la imagen de Cristo. Y esa es la finalidad del ministerio tan asombroso que ejercita el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Padre nos da toda bendición con el propósito de producir en nosotros santidad y una vida irreprensible y justa, mediante la cual podamos estar delante de Él y no ser
consumidos. No puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir, dice el Señor en Éxodo 33:20. El apóstol Pablo, cuando vio a Cristo glorificado camino a Damasco, él quedó cegado y cayó al suelo. Lo mismo le pasó a Juan en el primer capítulo de Apocalipsis, cuando él entró en un trauma, casi llegando a la muerte porque él había tenido una visión de la gloria de Cristo. Es una gloria la cual una persona no perfeccionada no puede ver. Pero la promesa de Dios es que Él está congregando a una humanidad redimida, quien será santa, irreprensible, a tal grado de perfección que de hecho pueden estar delante de Él en su presencia. Ese es el plan de Dios. Entonces, entre la brecha que hay entre la justificación y la glorificación, el Espíritu de Dios está llevando al pueblo de Dios que ha sido justificado a la santificación. Es decir, está haciendo progresivamente al pueblo de Dios más santo, progresivamente más justo, progresivamente más como Cristo. Pues el Señor Jesús es el modelo al cual seremos conformados. Entonces, ¿cuál es la meta de Dios? La meta de Dios es la santidad. La meta de Dios es que seamos irreprensibles. La meta de Dios es una justicia absoluta que nos capacita para estar en su presencia. Ese es el plan de redención iniciado por Dios, producir dichas personas que estarán con Él para siempre en gloria, para servirlo y honrarlo. Desde antes de la fundación del mundo se pone en marcha este plan tan maravilloso. Mediante Cristo en la cruz es confirmado este plan y es aplicado por el Espíritu Santo. Si leemos nuestro texto en Romanos en su contexto, es el Espíritu Santo que nos da vida. Es el Espíritu Santo el que nos resucita para la gloria. Y es el Espíritu Santo quien nos santifica. Entonces es el Espíritu Santo quien está operando en nosotros. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Jesucristo es el modelo, Él es la imagen, y el Espíritu Santo, como dijo nuestro Señor Jesús, vendría y nos mostraría todas las cosas acerca de Cristo. Y conforme vemos a Cristo, el Espíritu nos cambia, nos transforma a su imagen. Entonces, el Espíritu no está interesado en torpezas. El Espíritu Santo no está interesado en esos supuestos tipos de manifestaciones que muestra el cristianismo moderno. El Espíritu Santo está interesado en la santidad. Él está interesado en la semejanza a Cristo. Ahora en Romanos capítulo 8 vemos varios elementos de esto. El Espíritu Santo nos libera del pecado y de la muerte, versículos 2 y 3. El Espíritu Santo nos capacita para cumplir la ley, versículo 4. El Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza, versículos 5 al 11. El Espíritu Santo nos capacita para la victoria sobre el pecado, versículo 12 y 13. El Espíritu Santo nos adopta a la familia de Dios como hijos, versículos 14 al 16. Y todo esto es el maravilloso ministerio y obra del Espíritu Santo por el cual le damos alabanza y gratitud. Y todo esto para que un día el Espíritu Santo, como veíamos en Romanos 8, para que un día todos aquellos que hemos sido predestinados, llamados y justificados, en el versículo 30 dice, seremos glorificados. ¿Y cómo será la glorificación? Versículo 29, hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Este es el propósito final de nuestra salvación. Ese fue el motivo por el cual fuimos elegidos y predestinados, para ser hechos a la imagen de Jesucristo. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y si vemos el versículo anterior, el versículo 28, dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Aquí la frase clave es los que son llamados conforme a su propósito. Cada creyente genuino que fue llamado primeramente porque desde la eternidad fue elegido y predestinado, y luego es llamado para un propósito. Ese llamamiento, esa elección tiene un propósito, y luego Pablo explica ese propósito en el versículo 29. El propósito es que aquellos que han sido llamados sean a la imagen de Cristo. Pero ese propósito no es porque nosotros seamos el eje central del plan de salvación. El eje central siempre ha sido nuestro Señor Jesucristo. Somos elegidos y llamados con el propósito de ser conforme a la imagen del Hijo, pero para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El eje central es y siempre será Cristo. El regalo maravilloso del Padre al Hijo es una iglesia santa, hecha a su imagen, justa y perfecta. El propósito de Dios con nosotros es la gloria eterna. Y el Hijo se encarga de que esto sea así. Lo que aprendíamos en la perseverancia de los santos es que el creyente está asegurado. Cristo Jesús es el que murió. Si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, Romanos 8:34. Él intercede por los creyentes y lo hace conforme a la voluntad del Padre, para que de los que el Padre le ha dado no se pierda ninguno. Y así como el Hijo intercede por nosotros, allá en la diestra del Padre, el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Ya veíamos que esto no son lenguas raras o cosas por el estilo. Cuando habla de gemidos indecibles, no es lo que la persona dice, es lo que el Espíritu Santo dice. Y no es algo expresado, es algo no expresado. Es una comunión trinitaria interna, silenciosa, privada. Es una comunicación intertrinitaria que ocurre en el interior del creyente, demasiado profunda para ser pronunciada con palabras. Entonces el propósito de Dios es llevarnos a la gloria eterna. La intención de nuestro Señor Jesucristo es nuestra gloria eterna. La intención de la intercesión del Espíritu Santo es nuestra gloria eterna. Todo esto opera en conjunto para que el propósito de Dios se cumpla. Esa intercesión del Espíritu Santo es conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:27. La voluntad de Dios entonces es que aquellos que son salvos sean traídos a la gloria eterna. Y el Hijo y el Espíritu están asegurando el cumplimiento de ese propósito divino. Quiero que sigamos desarrollando nuestro texto. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Y este texto está de la mano con Efesios 1:4. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Antes de la fundación del mundo, esto significa antes de que hubiera creación, antes de Génesis 1:1, antes de que algo fuera creado, antes de que el espacio fuera creado, antes de que el tiempo existiera, antes de que la materia existiera, cuando solo estaba Dios, antes de que los ángeles existieran, cuando solo estaba Dios. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, y no solo para que fuéramos salvos del pecado, sino para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Otra manera de decir esto es para que seamos santos y sin mancha en su presencia.
Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para hacernos absolutamente santos y completamente irreprensibles en su presencia. Esto quiere decir que Él nos escogió para traernos a la gloria. ¿Y todo esto para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y quiero que esta porción de las Escrituras la podamos escudriñar, todo lo que más podamos escudriñar esta parte. Quiero que profundicemos con toda atención en este versículo y quiero que podamos extraer todas las riquezas que nos trae este texto. En Efesios 2, versículo 7, podemos ver de una manera más amplia el por qué Dios nos salvó. Dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gloria por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué nos salvó Dios? Para llevarnos a la gloria, la cual está en los siglos venideros, y derramar todas las riquezas sobreabundantes de su gracia y derramar su bondad sobre nosotros. Nosotros no fuimos salvos temporalmente en esta vida, fuimos salvos para siempre, fuimos salvos desde un inicio hasta un final, y todos aquellos que hemos creído en Cristo seremos traídos y somos traídos a las riquezas sobreabundantes de su gracia y para que se derrame en nosotros toda la bondad en los siglos venideros. Y en medio de este siglo, en medio de este siglo y el siglo venidero, estamos seguros como creyentes y lo podemos aseverar, porque así lo dice Cristo, estamos asegurados. Cristo desea que estemos asegurados y además es la voluntad del Padre. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, 24. En Romanos 8, 22, 23 vemos lo siguiente, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. La creación entera está gimiendo por esa tierra milenaria gloriosa. Estamos gimiendo por nuestros cuerpos glorificados y el Espíritu Santo está gimiendo también por nuestra gloria eterna. Es la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu que seamos guardados, que seamos redimidos. El Señor Jesucristo dice, yo quiero llevarlos a la gloria para que estén en donde yo estoy, para que puedan ver mi gloria que tú me has dado. Quiero que vengan a la gloria para que puedan venir a la gloria. Ese es el plan. Anteriormente, en sermones pasados, les había comentado que la salvación consiste en que Dios quiere crear y redimir una humanidad, un grupo de seres humanos que puede ir al cielo con el propósito de glorificar al Hijo. Y Él dice, yo quiero que el plan se cumpla, quiero verlos llegar hasta la gloria para que vean mi gloria, dice el Señor Jesucristo, la gloria que tú me has dado, porque tú me amaste desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, el Padre, debido a su amor por el Hijo, le dijo, voy a darte una humanidad redimida, te los voy a dar hasta la gloria. Van a llegar a la gloria con el propósito expreso de alabar y glorificar tu gran nombre. En la eternidad el Padre expresa su amor por el Hijo y en esa charla intertrinitaria desde la eternidad, el Padre decide darle al Hijo una humanidad redimida y el Padre pone en marcha su plan. Y el plan fue escoger y salvar a aquellos que serían redimidos. Y entonces el Hijo
proveería el sacrificio para esa salvación redentora. Esto es maravilloso. Y ahora tanto el Hijo como el Espíritu Santo están llevando a cabo esa obra intercesora mediante la cual guardan a los creyentes, los mantienen seguros y los llevan a la gloria. ¡Qué maravilla el plan redentor de nuestro Señor! Dios predestinó a los creyentes, no solo con el propósito de darles el inicio de la salvación y luego dejarlos a su suerte. No, el Señor predestinó a los creyentes para completar el propósito final de la salvación en ellos, para llevarlos al final. El propósito de la salvación es la glorificación, pues de esa manera seremos a la imagen de Cristo. Pero aquí hay algo más profundo y quiero que lo volvamos a leer, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. El eje central del propósito de la salvación no somos primordialmente nosotros los creyentes. El eje central de ese propósito que es la glorificación no fue para que nosotros como creyentes pudiéramos ir al cielo y vivir allí en alguna mansión en el cielo. El propósito no fue que pudiéramos caminar por la Nueva Jerusalén, esta ciudad en forma de cubo, transparente, de oro con joyas. El propósito de nuestra salvación no fue para ser una persona perfecta que pudiera vivir para siempre en la bendición eterna del cielo, en un gozo interminable. El propósito de la salvación va mucho más allá de todo esto. Estos son los beneficios secundarios de la salvación. Claro que gozaremos de todo esto que les acabo de decir, claro que sí, no estoy diciendo que no sea una realidad, solamente estoy diciendo que no es el eje principal, no es el eje central del propósito de la salvación. El eje central del propósito de nuestra salvación es que seamos consumados a la imagen de Jesucristo. Y bueno, ¿qué significa eso? Bueno, el plan de Dios en la salvación fue que los salvos sean como el Hijo, hacer que los salvos sean como Cristo. El perdón de los pecados es un beneficio maravilloso. El quitar la culpabilidad, el conceder paz, gozo y amor y todo esto es parte de la realidad de la salvación, claro que sí, pero la meta es hacer al creyente como Jesucristo, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Literalmente significa traer la misma forma, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Filipenses 3, 20 al 21. Esto es impresionante, definitivamente impresionante. Y Él transformará nuestro cuerpo de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Y esto es algo tan asombroso que no lo podemos ni siquiera llegar a imaginar. Pero muchos dirán, después de la muerte corpórea, el cuerpo se desintegra y ni hablar de las personas que han muerto hace miles de años, donde se desintegraron totalmente. Ahora su cuerpo no es más que átomos mezclados ya en el suelo. Igual para las personas que han sido cremadas, finalmente todo se desintegra. Entonces, ¿cómo puede el Señor transformar el cuerpo de humillación en un cuerpo glorificado? Dice este mismo pasaje, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Todas las cosas fueron creadas para Él y por medio de Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas
permanecen. Colosenses 1, 16, 17. Por ese poder tan infinito que tiene el Señor, es que va a transformar los cuerpos redimidos. Él creó el universo de la nada, por tanto tiene todo el poder para tomar un puñado de átomos y hacernos un cuerpo glorificado, conforme a su gloria. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a vernos como Él, de 33 años, tener cabello blanco que nos llegue hasta el hombro, una barba, pronto así como lo muestra en Apocalipsis, que tenía su cabello blanco y tenía su barba y todo esto. Bueno, no exactamente de esta manera. Está más bien hablando de su santidad. Está hablando de una condición de ser irreprensibles, de la justicia, de una perfección espiritual. Pero también quiero aclarar que se nos dice que nuestro cuerpo será como el cuerpo glorificado del Señor. Y lo único que sabemos de su cuerpo glorioso es lo que sabemos por sus apariciones después de la resurrección. Él fue visible, Él podía ser tocado, Él podía hablar, Él podía comer, Él podía transportarse de manera sobrenatural rápidamente, Él podía vivir en el tiempo y espacio y fuera de Él. Él fue perfecto y sin pecado, y visible a aquellos que escogió para hacerse visible, para revelarse a sí mismo. Vamos a ser llevados a la misma forma, como el cuerpo de resurrección de Jesucristo, es decir, que la humanidad glorificada puede ser como la deidad encarnada. Seremos como Cristo, y esto es una realidad espiritual, y al mismo tiempo tendremos un cuerpo glorificado. De esto hablaremos con más detenimiento en el próximo sermón, acerca de cómo serán los cuerpos glorificados, cómo será esta transformación y cómo viviremos con ese cuerpo glorificado. Pero quiero que sigamos profundizando en nuestro texto. Los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Seremos conformados a la imagen de Cristo. Y esto es muy importante y quiero que nos detengamos por un momento aquí en esta parte. Y es que imagen es la palabra griega eikon, de la cual obtenemos la palabra ícono. Es una estatua, una réplica. Y la palabra icones, usada en otros 4 versículos, con la misma referencia a la semejanza de Jesucristo, como lo podemos ver en 2 Corintios 3:18. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, aquí aparece imagen, de gloria en gloria. Colosenses 3:10. Os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Esto se refiere a una semejanza derivada de manera intencional, no es una imagen de manera accidental. Cuando alguien va a producir un ícono o una estatuilla, produce una réplica de alguien más. No es accidental. Una estatua es una réplica y eso es exactamente lo que esta palabra eikones con semejanza a Cristo, expresa. Vamos a hacer una imagen de Jesucristo y de alguna manera Dios nos va a moldear en una réplica de Jesucristo. No seremos Jesucristo. Es importante que entendamos esto. No seremos Cristo, pero seremos semejantes a Él. Así como un hijo no es su padre, llevaremos la imagen de Cristo como de alguna manera un hijo lleva la imagen de su padre. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Génesis 1:26. Pero esa imagen original, esa imagen que tuvo el hombre originalmente, fue distorsionada por el pecado, de tal manera que el cuerpo original se convirtió en un cuerpo corrupto y destinado a morir. Pero va a venir un tiempo en la gloria eterna cuando la intención de Dios de que el hombre fuera hecho a su imagen será restaurada de nuevo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Primera de Juan 3:2. El plan entero de la salvación es hacernos como Él.
Ese es el propósito de la salvación, llevarnos a ser semejantes a Él. Y esto de una manera tanto interna como externa. En nuestro espíritu redimido seremos justos y santos sin mancha como Cristo, y nuestro cuerpo será glorioso y perfecto, sobrenatural, y vamos a ser, ese cuerpo será como Cristo, como el cuerpo glorioso de Cristo. No seremos Cristo, pero seremos tan parecidos a Cristo como sea posible. Esa es la meta de nuestra salvación. Eso es lo que Dios tuvo en mente antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Dios tuvo en mente cuando Él nos salvó, y eso es exactamente lo que va a suceder. Acompáñenme por favor a Hebreos 2:10. Dice: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, hablando de Jesucristo, y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Nuestro Señor Jesucristo es el autor de la salvación. Es decir, el Padre lleva a muchos hijos a la gloria para hacer perfecto al autor de la salvación en sus padecimientos. Aquí podemos ver nuevamente el punto. Él trae a sus hijos a la gloria para perfeccionar a Cristo, al autor de la salvación. No que Él no sea perfecto, sino más bien hablando de esa obra redentora de nuestro Señor. Si Cristo no trae a muchos hijos a la gloria, si Él no nos lleva hasta la gloria, entonces Él no es el autor perfecto de la salvación. Por eso, definitivamente, Él nos va a llevar a la gloria. ¿Sí? Él nos llevará a ser glorificados. ¿Y por qué el Señor quiere esto? ¿Por qué desea hacer esto con los elegidos? Y es que hay un motivo además, y la respuesta está en el texto que estamos estudiando: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que haya muchos hermanos entre los cuales Cristo sea el primogénito. En Hebreos 2:11 vemos: por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Primogénito es la palabra prototokosi, que significa primordial, el primero en el tiempo, significa el primero, el logos eterno que posee vida autoexistente. Siempre fue el que era el hijo más notable, el que heredaba todo, el que tenía los derechos, el privilegio y los honores. Significa que es la posición de preeminencia. Y esto es impresionante. Dios, desde antes de la fundación del mundo, tuvo un plan, y el plan fue congregarnos en torno a Cristo, una humanidad redimida, hecha a su imagen, que lo viera como el preeminente, y de esa manera por los siglos de los siglos lo alabaran y lo honraran y glorificaran su nombre. Y esa es la razón por la que fuimos salvos. El fin definitivo de la salvación es la gloria del Hijo, mostrando su preeminencia entre la humanidad redimida, quien verá su preeminencia y por los siglos de los siglos lo glorificará. El objetivo definitivo es hacernos a su imagen, es que Él sea el más glorioso entre muchos que son gloriosos. Ese es el plan de Dios, ese era el plan de Dios, y ese es el plan que el Señor colocó en marcha. Él quería que seres santos y glorificados, que por los siglos de los siglos reconocieran la majestad, la maravilla y la preeminencia de su Hijo. Y esto es algo sorprendente, esto es maravilloso poder ver todo esto. Cristo es el preeminente entre muchos hermanos. Y Cristo no se avergüenza de sus hermanos, como lo veíamos en Hebreos hace un momento. Y esto implica una relación íntima con Él, una relación íntima con los redimidos, pero Él será el primordial. Es Cristo quien recibirá toda la alabanza, toda la gloria y toda la honra. Y esto es importante, porque toda la gloria que nosotros recibiremos es derivada de Él. La justicia que tendremos será la justicia que proviene de Él.
toda la belleza y el esplendor que tendremos en la eternidad será porque hemos sido hechos a su imagen. Todo se deriva de Cristo. Todo lo que ahora somos y seremos se deriva de nuestro Redentor, pues somos llevados cada día más a su imagen, hasta el día en el que por el poder divino seamos transformados a ser esa réplica de Jesucristo, a esa imagen, esa semejanza de la gloria de Jesucristo. Cristo está por encima de la multitud de redimidos. Él es el Rey, el sacerdote, el profeta y el Salvador de todos aquellos que han sido comprados por su sangre. Y eso es algo que debemos tener presente en todo momento, y esa es la razón por la que aún estando aquí en esta tierra, en este cuerpo imperfecto, buscamos glorificar al Rey de Reyes. Es por ese motivo que buscamos adorarlo siempre. Esa es la razón por la que la adoración es una prioridad tan importante para nosotros. No vamos a perder el tiempo en actividades que dejen a un lado las escrituras y la oración. No vamos tras movimientos extraños, místicos, que lo que hacen es ridiculizar el ministerio del Espíritu Santo. No nos enredamos con entretenimientos y con cosas centradas en el hombre, con mensajes humanistas. No, eso no lo vamos a ver aquí en Tierra Deseable. Nosotros entendemos que hemos sido redimidos, hemos sido ordenados desde antes de la fundación del mundo. Y nuestra meta y esfuerzo continuo es con el fin de darle toda la preeminencia a Cristo. Y eso es lo que hacemos y continuaremos haciendo hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Pero hasta que lleguemos a ese punto, seguiremos avanzando y buscando la meta. Como enseñan las Escrituras, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. ¿Y cuál es el supremo llamamiento? Ser a la imagen de Cristo. Ese es el premio del supremo llamamiento. Cuando seamos llamados a la gloria eterna. Esa es la meta en la vida mientras estemos aquí en este cuerpo. Debemos buscar la semejanza de Cristo aquí, darle toda la gloria y reconocer su majestad, porque esa es la razón por la que fuimos salvos en primer lugar. Quiero que oremos. Amado Señor, cuán maravillosos son todos estos misterios. Cuán grande es tu obra redentora, Señor. Oh amado Padre, cuando podemos ver esa obra salvadora que has hecho en nosotros, desde la elección hasta la glorificación, no tenemos más que caer rendidos ante tu presencia. Oh Señor, asombrados por tu gran poder, por tu gran misericordia para con los hijos, Señor, para con los elegidos. Amado Padre, gracias. Gracias, Señor, te doy por permitirnos, Dios, gozar de esto tan maravilloso, tan grande. Oh, amado Señor, también te pido, derrama tu misericordia por aquellos que están perdidos, Señor. Permite el arrepentimiento, amado Padre, de aquellos a los cuales permitirás llegar a tus pies. Gracias, mi Señor. Gracias por esta verdad tan importante. Espíritu Santo, síguenos llenando, síguenos guiando, síguenos iluminando. Y perdónanos. Perdónanos porque muchas veces hemos dejado en el olvido ese ministerio tan importante que tú, mi Señor, Espíritu Santo, llevas a cabo en nuestras vidas. Oh, mi Señor, tú eres Dios. Tú eres la esencia, tú tienes la misma esencia del Padre, del Hijo, oh Espíritu Santo. Guíanos cada vez más a la verdad. Llévanos y santifícanos cada vez más, amado Señor. Toda la gloria y toda la honra son solo para ti, mi Señor. Amén.